Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Debates Polianalítica, este espacio que hemos creado en alianza con @polianalítica para escuchar a los candidatos, para seguir conversando con cada uno de ellos, tanto del entorno político como también de sus propuestas de cara al país. Y en esta conversación, en esta ruta que seguimos hasta el 28 de julio, cuando finalmente serán las elecciones, hoy vamos a conversar con el candidato de Acción Democrática, que además ha sumado el respaldo de distintas organizaciones políticas, entre ellas también es el caso de COPEI, el caso de Bandera Roja, también de UNE, y es Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, candidato, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar contigo, Carlos. Y además, grato acompañarte. Gracias además por permitirnos en este espacio precisamente también escuchar ideas, que hoy es muy importante porque el debate y todo lo que ha sido el desarrollo de la campaña, cuando estamos cerca de 40 días de que finalmente lleguemos al 28 de julio, ha transcurrido mucho en una polarización más, digamos, política que propositiva, que discursiva respecto a los problemas de la gente. ¿Cómo ha visto Luis Eduardo todo este tema, lo que ha sido esta campaña en redes sociales, el tema de las encuestas, todo lo que en el transcurrir del cronograma hemos visto que de alguna manera ha concentrado la atención y tal vez no ha dejado tanto espacio, ¿no?, a escuchar propuestas e ideas? Permíteme que me refiera a la primera parte de tu pregunta. Esta mañana conversé largamente con un consultor americano, amigo, estudió conmigo en la Universidad de Estados Unidos, y me decía que han estado siguiendo la campaña electoral de Venezuela y están absolutamente asombrados, pues una campaña que en la casi totalidad de los candidatos vacía, absolutamente vacía de propuestas, que cualquier campaña electoral del mundo se fundamenta en las credenciales, las capacidades de los candidatos y las propuestas de estos, que el elector toma una decisión en base a propuestas y al perfil del candidato, que en el caso de la Venezuela lo que vienen estudiando, lo que se multiplica son los fake news, los ataques, las agresiones de toda naturaleza, especialmente las virtuales, y que esto configura un cuadro que hace dudar de que lo que resta para la campaña electoral sea sostenible la ausencia de propuestas. En mi caso, no solamente presenté el plan de gestión de gobierno ante el Consejo Nacional Electoral después de meses de discusión y elaboración por parte de Acción Democrática, sino que después sumé el plan que también COPEI había dedicado mucho tiempo a elaborar, denominado por una Venezuela posible. De tal manera que insisto en las propuestas de cada semana, incluso voy desgranando las más importantes, de tal manera que el electorado sepa qué proponemos o cómo hemos llegado a esas propuestas y finalmente qué adelantaríamos una vez que nos convirtamos en gobierno. Ya vamos a hablar de ese tema de las propuestas, pero al mencionar algo bien interesante, que es ese cuadro que percibe el mundo de lo que son las elecciones hoy, que vemos candidatos buscando ver quién llena más calles o quién camina más distancia o quién camina más lo profundo de Venezuela. Y también se ha llevado a una idea que algunos sectores manejan, que esto está polarizado. Es decir, que ya esto es un escenario que se define según esas encuestas y según lo que se trata de plantear en la calle entre Nicolás Maduro y el candidato que está respaldando la Mesa de la Unidad Democrática, que es Edmundo González. Bueno, depende de las encuestas. ¿Eso se ve así en la calle o es algo nada más de...? Son dos cosas que debo aclarar. Depende de las encuestas, porque lamentablemente alguien me decía que el mejor negocio en este momento en Venezuela, el mejor emprendimiento es el de las encuestas. Entonces decía Juan Carlos Alvarado, el negocio del momento. Sí, lo dijo. Bueno, es el negocio del momento, porque además tú lees resultados que son tan diferentes unos de otros. Entonces yo veo una encuesta que publica un prestigioso medio de comunicación, en el cual tú, por cierto, trabajas, y entonces veo que en esa publicación triplica un candidato a otro, pero en otro medio que también es prestigioso, en ese mismo momento veo una encuesta donde el otro que es triplicado triplica por el contrario. Entonces ya uno no sabe a qué atenerse en ese tipo de encuestas. Yo sí sé, porque tengo muchos años en este quehacer, que las encuestas reflejan una especie de radiografía del ayer y que sirven fundamentalmente para diseñar estrategias y para trazar líneas de acción. En mi caso particular, yo tengo la fortuna de contar con un par de muy buenos consultores que están testeando diariamente a la opinión pública venezolana, pero no lo utilizo las investigaciones que realizan, sino para diseñar el trabajo que estamos haciendo, no para hacerlas públicas. Claro, para entender al venezolano, para definir sus prioridades. Por ejemplo, no digo ningún secreto, yo en la madrugada revisé el resultado de una investigación que ordené que se realizó este fin de semana, 2 trabajos de campo,
y coinciden exactamente. La primera preocupación de los venezolanos sigue siendo, porque así viene siendo desde hace meses, la cuestión económica. 38% dice una, 42% dice la otra de las encuestadoras, que lo más importante para los venezolanos es el tema económico, los ingresos, los sueldos, los salarios, las jubilaciones, las pensiones. Luego, en segundo lugar, me apareció en las dos el tema de la migración, que es un tema muy emocional, muy doloroso. En tercer lugar, me apareció en una los servicios públicos y en otra el sistema de salud. El tema político en las dos no aparece, sino lejos, muy lejos. Así que yo invitaría a quienes hacen de una verdadera fe la encuesta que están que su campaña está enfocada en salir de primero a las encuestas. Una y otra vez, a que le presten menos atención a la encuesta y le presten mucho más atención a la calle. Yo estoy en la calle. Este fin de semana que viene voy a Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Barcelona, Maturín, Tucupita y Cumaná. Pero cada fin de semana agoto hasta la última hora en contacto con la gente en la calle. Es que si yo veo en la calle, que es una constante, uno, que la gente quiere salir de este gobierno, quiere salir de esta pesadilla. Lo segundo, que no hay necesidad ni siquiera de encuesta, es que la gente ahora, a diferencia de procesos electorales anteriores, quiere votar. En las elecciones regionales, 57.3% se abstuvieron. En las elecciones parlamentarias del 2020, casi el 60% no votó. Bueno, producto de que muchos llamaban a la abstención. Pero hoy la gran mayoría de los venezolanos quiere votar. Quiere votar entonces para que haya un cambio y para que haya un cambio pacífico. Esa es una verdad a rajatabla. Noto también que hay un gran respeto por lo menos en lo que a mí se refiere, cuando estás haciendo propuestas, cuando estás tocando a la gente, visitándolas en sus casas. Hay una gran receptividad y eso me llena de mucho aliento y espero que sea así con todos, absolutamente todos los candidatos, que el proceso pueda darse en el plano presencial, en el marco del respeto, incluso del afecto. En el plano virtual es otra la realidad. Porque si yo veo lo que pasa en X es una cosa. Claro. Apenas tiene, por cierto, el 3% según las encuestas de penetración. Si yo veo lo que es en Twitter, en Facebook, en Instagram, entonces es otro modo de enfocar las cosas. Y si me voy a los grupos de WhatsApp, que es lo que en este momento... Claro, es la red de mayor penetración. Es la red de mayor penetración en Venezuela. Entonces también es otro enfoque. Así que, en definitiva, no son los likes, ni son los me gusta, para decirlo en castellano, los que van a definir esta elección. Ni son las cuentas Bob, ni son las cuentas Chimba, ni son los laboratorios que funcionan en distintos sitios de Caracas y algunos en el extranjero los que van a definir la elección. Es el venezolano que acudirá a las urnas. Así, reitero, yo sigo en la calle y en contacto, proponiendo, planteando y sobre todo llamando a que se vote y que al día siguiente votar podamos trabajar juntos por Venezuela. Esa Venezuela del día siguiente, bueno, del 29 de julio no, porque si gana alguien distinto a Nicolás Maduro, va a recibir el 10 de enero. Pero esa Venezuela que va a recibir esa persona tiene esos retos que Eduardo Martínez dice, que tienen que ver con lo económico, con el tema migratorio que pega a toda la familia venezolana, por supuesto los servicios públicos y otros casos. La principal preocupación del venezolano hoy es el tema económico. ¿Qué plantea Eduardo Martínez en ese sentido? Bueno, primero desde el punto de vista conceptual, planteamos la fusión de dos modelos que están insertos en nuestro programa de gobierno. El modelo de economía humanista que proclamamos como militante de Acción Democrática y el modelo de economía social y ecológico de mercado que planteó COPEI. Logramos una simbiosis. Lograron fusionar lo que hace 30 años era imposible. COPEI ya había fusionado. Es que era impensable. Yo he visitado comunidades del Táchira donde me cuentan que años atrás las diferencias entre ADECO y Copellano era peor que las que hoy existen entre chavistas, maduristas y la oposición extrema, que incluso era riesgo de vida proclamarte ADECO en una comunidad del Táchira llena de copellanos, como era riesgo de vida proclamarte copellano en una comunidad del oriente venezolano. Eso también, por cierto, Carly, perdona que me aparte un poco de tu pregunta, dice mucho de nuestra capacidad de conciliar, que hayamos logrado no solamente que Acción Democrática y COPEI marchen juntos, sino incluso con factores todavía mucho más adversos en el pasado. A mí me apoyó, tú lo mencionas, Bandera Roja. Los líderes de Bandera Roja proclamaron la lucha armada, fueron comandantes guerrilleros, estuvieron con las armas combatiendo contra los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Estuvieron en la cárcel, Eder Puerta y Pablo Vélez, que son el presidente y el secretario general de Bandera Roja, estuvieron 9 años presos.
reitero, combatir por una vía distinta a la democrática, los gobiernos no están con nosotros. Eso dice mucho de lo que podemos hacer después del 28 de julio. Porque el país requiere después del 28 de julio, el 29 años sucesivos, un gran entendimiento nacional, un gran consenso, grandes acuerdos para hacer no solamente posible que haya gobernabilidad, sino para sacar el país adelante, que tiene que salir adelante. Si el Obrador no le cierra la puerta al chavismo. Pues claro que no. El chavismo es una realidad, el chavismo madurismo es una realidad. Hay dirigentes políticos que dicen que van a sepultar al chavismo. Eso es un error gravísimo. Primero, porque no es posible. Y segundo, ¿cómo vas a hacer tú para gestionar una realidad que es de bulto? Hace poco yo me reuní con un grupo de americanos que estuvieron aquí de bajo perfil y entonces le dije, mire, aquí hay que tener claro que el 28 de julio se va a elegir solo el presidente de la República. Los diputados de la Asamblea Nacional seguirán siendo los mismos por año y medio, por lo menos. De los poderes también. 257 diputados oficialistas que mañana serán de la oposición, contra 20 opositores que mañana serán del gobierno que resulte electo. Pero, ¿y el Poder Judicial? ¿Y el Poder Ciudadano? ¿Y el Poder Electoral? ¿Y el alto mando de las Fuerzas Armadas formados? Fuerzas Armadas, las cuales yo, por cierto, respeto y aprecio y admiro porque de alguna manera estoy vinculado estrechamente desde niño con la Fuerza Armada venezolana. Entonces, ¿cómo tú vas a gestionar el país? Y los gobernadores, y los alcaldes, y los diputados de los consejos legislativos y los concejales. Es decir, aquí hay una mayoría en las instituciones del Estado venezolano que te van a obligar a entenderte. El presidente Macron acaba de disolver la Asamblea Nacional Francesa porque se produjo un resultado adverso en las elecciones europeas. Pero entre lo mucho que conversan los analistas que se exponen a que haya una Asamblea Nacional que designe un primer ministro, que en el caso francés es el jefe del gobierno, completamente distinto al partido en el cual milita el presidente Macron y a su visión. Y entonces los analistas los oí decir con absoluta naturalidad, pero eso no significa nada. Eso no va a haber problema porque en Francia, en 3 ocasiones en la historia de la República Francesa, de esta república, ha habido presidentes de un signo y primeros ministros y mayorías parlamentarias de otro signo. Recordaron incluso el caso de François Mitterrand y Valéry Giscard d'Estaing, que uno conservador, el segundo, socialista el primero, lograron, y ahí se acuñó el término, cohabitar. Entonces la cohabitación... Es una palabra que hoy algunos acá en Venezuela... Sí, pero por falta de cultura política. El problema es, el culpable es este, no el mío. El culpable es que aquí hay una cultura de 140 caracteres hasta hace año y medio, ahora es de 280 caracteres. Aquí hay muchos dirigentes que toda su cultura política se basa en lo que ve en X, no tienen ningún tipo de formación. Si usted se ha formado, usted entiende que en el caso francés fue posible perfectamente cohabitar y garantizar el mayor progreso de Francia por la vía de entenderse socialistas y conservadores. Que en Sudáfrica fue posible que Nelson Mandela, presidente electo abrumadoramente por mayoría populares, conviviera con un vicepresidente de Klerk que fue su torturador, que en Nicaragua Violeta Chamorro mantuviera durante todos los años de su mandato a Humberto Ortega como ministro de la Defensa, que en la España postfranquista pudiera producirse un proceso ordenado de transición respetando el franquismo. Bueno, la viuda de Franco, nunca se volvió una vez que estaba yo en Madrid, muchachos, y me dijeron, esa es la viuda de Franco que está pasando por ahí. Siguió viviendo en el Palacio de El Pardo durante 5 años. Nadie se atrevió, vaya para afuera, porque ya se murió el caudillo Franco. O el caso chileno, es el más cercano, sí, el más cercano donde los 4 comandantes de la Marina, el Carabineros, Aviación y el Ejército, al frente de esta Augusto Pinochet Urgate, se convirtieron en senadores vitalicios y mantuvieron su comando en las fuerzas que encabezaban durante varios años. Yo desayuné hace poco, no puedo dar los detalles, con el embajador chileno. Él fue fundador del MAPU, un partido de inspiración cristiana, pero de extrema izquierda en Chile, gobernó junto con Allende, y cuando cae Allende se va a la clandestinidad, a la resistencia. Me contaba cómo apresaron a muchos de sus compañeros de la dirección del MAPU, cómo los torturaron, cómo los asesinaron. Y después que regresó la democracia en Chile, a él lo eligen senador y lo eligen simultáneamente en el Senado, lo designan presidente de la Comisión de Defensa del Senado. Y bueno, ¿tú sabes con quién se sentaba todos los miércoles? Me lo contó él mismo. Con Pinochet y con los comandantes de la Marina, Carabineros y Aviación. Entonces él me decía que cada vez que él se sentaba
los miércoles, en la reunión de la Comisión de Defensa, y los veía a su lado, a Pinochet, y decía, caramba, este es el responsable de haber torturado o asesinado a mis amigos. Pero tenía que entenderse con él para que la democracia chilena se solidarizara. Yo estuve hace muchos años, cuando estudiaba en la Complutense de Madrid, en un programa que editó Santiago Carrillo. A los muchachos a lo mejor no le dicen nada, a los dirigentes formados en 280 caracteres, a lo mejor ni saben quién es. ¿Quién será Santiago Carrillo? Ese fue un líder del Partido Comunista Español que hizo junto con la pasionaria la lucha armada contra Franco, incluso después del fin de la Guerra Civil. Y entonces en una clase él habló precisamente de la transición española, de cómo pasaron de la dictadura de Franco a un gobierno en democracia. Entonces, cuando terminó la clase, yo me quedé con él, un grupo preguntándole cuál fue la clave. Y nunca se me olvida cuando me dijo, el perdón. Pero no el perdón como concepto, agregó. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. Cada vez que yo entro al Palacio de las Cortes en Madrid, me saludan con mucho respeto 2 guardias civiles que custodian la puerta. Buenos días, su señoría. Es el tratamiento de un congresista español. Uno de esos 2 guardias civiles me torturó personalmente durante 6 meses. Y yo le respondo, buenos días, señor guardia civil. Ese es el perdón. La capacidad de sobreponerse a cualquier consideración personal por el interés de la República, por el interés del país. Así que, perdona que me haya extendido tanto, pero sí hay algo que tiene que quedar absolutamente claro. Ojalá lo entiendan todos. Es que con perseguidos y con perseguidores no podemos garantizar gobernabilidad. Hay que pasar la página. Lo que pasa es que en ese tema de pasar la página, a algunos les preocupa que el perdón sea impunidad. Bueno, lo que pasa es que también la impunidad ha estado presente en Venezuela en los últimos años, de toda naturaleza, porque yo cuando ando por aquí por las Mercedes y estoy paseando por ahí y me encuentro a los que son responsables de la gestión en sitio o en monómero, de los que han administrado y administran miles de millones de dólares que están en el extranjero incautados, pero todos los meses cobran, tú sabes, su cosita ahí por ahí tienen, y creo que tú has oído hablar suficientemente de eso, y los veo por ahí caminando y digo, caramba, en Estados Unidos estuvieran presos, en Inglaterra estuvieran presos, aquí durante mucho tiempo, y todavía algunos se erigen como al frente de las instituciones. Yo tengo aquí, lo acabo de revisar cuando venía para acá, el último informe de los estados financieros de la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, la que designaron hace como 5 o 6 años, que todavía administran 2.475 millones de dólares, te puedo enseñar ahora, en cualquier país del mundo. Esos tipos tuvieran presos. ¿Tú te imaginas que alguien se pare frente a la Casa Blanca y diga, yo soy el presidente de los Estados Unidos? No los llevan presos, perdóname. Se lo llevan para un manicomio. Pero aquí entonces cualquiera, yo me asombro cuando amigos míos, que yo los conozco, y yo les digo, bueno, ¿usted no le funciona el coco? No, yo soy diputado. Y hermano, pero usted lo eligieron en el 2015. Ese periodo ya venció. ¿Dónde sesionas tú? ¿Dónde trabajas tú? ¿Por dónde cobras? Sí sé. Pero, y tú también sabes. Y sabe un montón de gente. Y los que me están escuchando, algunos de ellos saben que uno sabe que todos los meses cobran. Pero si tú finalizaste tu gestión, ¿cómo vas a ser parlamentario? Entonces aquí hay algunas áreas donde hemos rayado en la sinvergüenzura, donde la impunidad es sinvergüenzura. Esperemos que en el nuevo gobierno haya fundamentalmente mucho entendimiento, mucho consenso, pero también se acaben las sinvergüenzuras de que cualquiera agarre y se embolsilla unos cuantos milloncitos y no pasa nada. Vamos a hablar de ese nuevo gobierno. ¿Cómo ve Luis Eduardo Martínez el tema PDVSA, por ejemplo? Hablando de lo económico, que Venezuela es un país que todavía depende más del 90% de sus ingresos petroleros. Yo soy militante de Acción Democrática desde que tenía 16 años. Ni un solo día me he apartado de militar en ADN, no como otros que van y vienen. Y yo aprendí en Acción Democrática que dentro de los valores fundamentales, de los conceptos fundamentales, está el manejo por parte del Estado, la propiedad y el control por parte del Estado de la industria petrolera. Se proclamó en los estatutos del partido y en las doctrinas del primer día, se asentó con la decisión en la Constituyente y en el Congreso de 1947 de implantar el impuesto llamado del fiti-fiti, que un 50% de las regalías petroleras pasaban a ser administradas por el Estado venezolano. Se escribió y formalizó en el libro Venezuela, Política y Petróleo de Rómulo Betancourt, y se hizo realidad con la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo durante el gobierno de Betancourt y con la nacionalización del petróleo y también del hierro en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo soy militante de un partido que hace de la industria petrolera y de las industrias básicas, y aprovecho agregarla, un concepto de Estado. Tiene que ser gerenciada por el Estado, eso sí, de manera eficiente y transparente como lo fue en el pasado. PDVSA llegó a ser la empresa petrolera de mayor figuración en el mundo, con apenas 15.000 profesionales
producía cerca de 3 millones de barriles diarios. Hoy con 150.000 no llega a 850.000 según el último reporte de la OPEP, pero de eso buena parte lo produce Chevron, Eni y Repsol. Entonces, manejada eficientemente la industria petrolera con aliados, poderosas corporaciones extranjeras y nacionales, privadas, va a poder ser posible lo que estamos planteando de llevar la producción en el corto plazo a 1.500.000 barriles diarios, en el mediano plazo a 3 millones de barriles diarios y al finalizar el sexenio a 5 millones de barriles diarios, con lo cual Venezuela tendrá cuantiosos recursos. Y además de eso, Carlos, otra vez, yo invito a los que hablan de cosas sin informarse suficientemente, en los últimos años, el único intento de privatización de la industria petrolera, de una industria petrolera, fue la de los sauditas, que tienen la empresa petrolera de mayor figuración en el mundo, que es Aramco. 8 millones de barriles. Claro, intentaron privatizar solo el 5% del capital nacional y fracasaron, porque son actividades que hoy corresponden a los estados por la complejidad. Entonces, si Aramco no pudo ser privatizada, ¿cómo tú vas a privatizar? Y se lo he dicho a quienes promueven eso en su cara, ¿cómo tú vas a privatizar? Claro, pero ¿qué es lo primero que tú necesitas? Los estados financieros auditados. PDVSA no audita sus estados financieros de hace muchos años. Yo estuve en Washington y estuve conversando con amigos míos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Mira, uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es la falta de data. O sea, yo que estoy al frente de empresas privadas en Venezuela y en extranjero, sé que cualquiera empresa, hasta por muy pequeña que ésta sea, que tenga años que no se audite, el proceso de realización de auditorías para garantizar que puedan privatizarse acciones es complejísimo, pueden tardarse 12, 14, 16 meses. Entonces, por razones ideológicas, por razones partidistas, por razones históricas, por razones profesionales y por razones prácticas, es imposible privatizar la industria petrolera de Venezuela y lo que corresponde es volverla a lo que fue en el pasado. Una industria del Estado. Pero hay capacidad de hacerlo, porque quienes defienden el argumento de la participación privada hablan de un Estado que necesita invertir 30.000 millones de dólares para reactivar esa industria y que hoy no los tiene. No los tiene hoy, pero mañana en alianza con las corporaciones extranjeras que sí lo tienen. Chevron tiene, bueno, no sé qué tan confidencial es la información, pero me la dio uno de sus altos directivos en una oportunidad reciente. Chevron tiene una parte de cerca de 12.000 millones de dólares para invertir en los próximos 18 meses que lleve la producción de los 220.000 barriles diarios, en esta hora 880.000 barriles diarios. Ahí mismo tenemos, al día siguiente que se aprobó la conversión de la licencia 44 por la 44A de la OFAP, la Asamblea Nacional aprobó un convenio para que Shell y BP explotaran de manera conjunta el campo de gas que está ubicado entre las fronteras marítimas entre Trinidad y Venezuela. Así que esa es una materia que a mí me preocupa menos, porque yo estoy absolutamente seguro y además conozco suficientemente que en el mundo hay capitales y corporaciones que tienen la capacidad de invertir esos 30.000 millones de dólares, que a nosotros nos parece mucho dinero. Para las grandes compañías petroleras es poco comparado los beneficios que traería aumentar significativamente no solo su acceso a reservas petroleras, que en Venezuela las tiene, son las más importantes del mundo, incluso por encima de la saudita, y además de eso poder multiplicar sus ingresos por la vía de incremento y disposición de mayores cantidades de petróleo. ¿Qué hacer con el tema del salario? El salario, esa es mi cámara. Sí, claro. Mi primer decreto, lo juro, y no es la primera vez que lo digo, pero lo juro por mis hijos y por mis nietos, que es lo que yo más quiero, además de la mujer mía que también la quiero muchísimo, va a ser un aumento significativo de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. No menor, porque lo hemos calculado en detalle, del equivalente a $300 americanos. A quien me pregunta de dónde van a salir los recursos en una primera etapa, le digo que basta con que dispongamos de los cuantiosos recursos que tiene Venezuela incautados en el extranjero para avanzar en los primeros meses. 21.000 millones de dólares en total, 2.475 millones de dólares en oro en el Banco de Inglaterra, 1.000 millones de dólares en el Novo Ban de Portugal, 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Y sigo contando. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es con el levantamiento de las sanciones, incrementar inmediatamente la producción petrolera de los niveles que están actual hasta por lo menos 1.500.000 barriles diarios, con lo cual habrá caja adicional. Claro. Pero eso no solamente es un acto de justicia social, y perdóname que aquí viene el núcleo del planteamiento.
no es solo porque es un acto de justicia social, es que es la única manera de garantizar que Venezuela llegue a un milagro económico. Conmigo, y yo lo tengo bien claro la ruta, Venezuela va a pasar a crecimientos sostenidos de por lo menos el 10% del PIB interanual. ¿Bajo qué figura? Si yo aumento significativamente los ingresos, inmediatamente voy a aumentar la capacidad de compra. Si yo aumento la capacidad de compra, voy a aumentar lo que los especialistas llaman el incremento de la demanda agregada. Si yo incremento la demanda agregada, la producción en Venezuela de la pequeña, mediana y gran industria se va a ver obligada a multiplicarse. En Venezuela, según la última encuesta de Econoindustria, solo el 32% de la capacidad instalada se está utilizando en este momento para producción, con lo cual hay 68% disponible para producción. Al aumentar la producción y a mantenerse alza la demanda, va a aumentar la productividad y entonces se van a generar empleos de calidad y se cierra el círculo. De tal manera que el aumento de los ingresos es la clave para hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Eso medio responde la siguiente pregunta que tiene que ver con eso, porque el tema petrolero le resuelve el asunto al Estado, que es el gran empleador hoy, más de 5 millones de empleados, sin contar el caso de los pensionados. Pero el privado tiene esa capacidad y aprovecha. Claro que la tiene. Primero porque ya es empresario. No, claro que sí, yo estoy al frente de una universidad de las más prestigiosas, tú lo sabes. Decir que el primer decreto es llevarlo a $300, la cosa es el privado está en capacidad de asumirlo también. Y ya lo está haciendo. En bono, no en salario, son dos realidades. Sí, son dos realidades que habría que discutir, pero claro, ya lo está haciendo porque yo tengo la cifra. O sea, tú lo acabas de decir, yo soy rector de una universidad de gestión privada en Venezuela, de las más prestigiosas del continente, según el ranking de las mejores universidades de Venezuela. Pero además soy chancellor de una universidad en Estados Unidos. O sea que conozco. Tiene las dos visiones. Ha sido gobernador también. No, bueno, y tuve la oportunidad de estudiar en China y en Europa. Entonces yo digo que me da pena de hablar de esas cosas, pero que yo tengo la suerte. Está bien porque conoce el mundo, el sector empresarial y el sector de la administración. Yo cursé un MBA y un MSPA de las mejores universidades de los Estados Unidos, pero después tuve la oportunidad de cursar unos programas en Beijing y también en Madrid, en Europa, y entonces logré tener, y además como mantengo el contacto con buena parte de los alumnos y de los egresados de mis programas, de tener la visión de países desarrollados, pero además países exitosos, pero además lo acabas de mencionar. Yo, es cierto, tú me ves y mucha gente me ve como un político, pero yo no me veo como un político, o por lo menos como un político tradicional, porque yo tengo 25 años trabajando con el sector privado venezolano y extranjero. Yo tengo 15 años al frente de de la universidad más prestigiosa de Venezuela, pero 14 años al frente de una universidad en los Estados Unidos. Integro compañías directivas de compañías privadas en Venezuela y atrás yo sé lo que es pagar una nómina, yo sé lo que paga un impuesto. Esta madrugada yo lo primero que hice fue revisar si ayer se pagó el monto que correspondía en la Universidad Tecnológica del Centro de aporte al Fondo de Pensiones y Jubilaciones recién creado por la Asamblea Nacional y sé el impacto que tuvo sobre mi caja. Yo esta madrugada junto con eso revisé los estados financieros. Diariamente lo hago. Ahora yo pregunto, ¿cuántos lo hacen? Esta mañana me preguntó un de esos, tú sabes que fastidian en las redes. Primero chequeé que fuera un bot y como no era un bot le respondí, ¿de qué vive usted? Yo le dije, de mi trabajo en el sector privado, de mis ingresos como rector de una universidad privada, de mis ingresos como chancellor de una universidad en los Estados Unidos. Y si quieres, métete en la página del Departamento de Labor de los Estados Unidos para que sepas cuánto gana un chancellor en los Estados Unidos, porque allá todo está normado. Yo gano y vivo de mi trabajo. Ahora, yo no sé cuántos pueden responderte a ti de qué viven. Yo sí, del sueldito de diputado no, porque eso sí no alcanza para nada, ni para pagar la gasolina del carro que uso. Nos toca ya cerrar. Bueno, antes de pasar, no, vamos a hacer una dinámica de cierre con nuestro invitado Luis Eduardo Martínez. No, ya vamos, casi ya me iba a reclamar los maracuchos de esos dueños de este canal de Polianalítica. Vamos a repasar un poco porque el país que dejó Acción Democrática y COPEI hace 25 años es muy distinto al que tenemos hoy. Hoy hay una serie de parámetros importantes. Pero déjame mencionarte una sola cifra. En estos 25 años, la economía venezolana se enanizó. Los expertos señalan que el Producto Interno Bruto, que es la medida de la producción de bienes y servicios, decreció en el 80% en estos años. Siria, que tiene 11 años en guerra civil, su economía se ha disminuido en un 20%.
Alemania, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, con aquella destrucción y con millones y millones de vidas perdidas, su economía decreció en solo el 12%. Es decir, Venezuela es el país cuya economía ha sufrido más, y naturalmente la gente, en estos 25 años, más que cualquier país en guerra o en paz del mundo. Esa es la diferencia. Por eso es que yo digo, señor presidente Nicolás Maduro, vamos a debatir, vamos a comparar su gestión y la de su antecesor con la de los presidentes, del cual yo soy legatario: Gallego, Bentancur, Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi y Luis Herrera Campi. A ver quién ha hecho más. Pero dentro del discurso de esa campaña hoy se dice que si gana la oposición van a desaparecer los programas sociales. Falso, absolutamente falso. ¿Qué falso? ¿Qué falso? No, por favor. Miren, primero lo siguiente. Los diseñadores originarios de los programas sociales fuimos nosotros. Yo fui gobernador de Monaga. Cuando yo fui gobernador de Monaga, creamos y las administraba, los gerenciaba mi mujer, por lo menos 1.000 hogares de cuidado diario, programas sociales. Por lo menos 50 comedores del pueblo, programas sociales. Por lo menos 500 ollas populares, programas sociales. Por lo menos 500 multihogares, programas sociales. Por lo menos centenares y centenares, a veces miles de niños beneficiados por los programas de alimentación materno-infantil. Centenares, a veces miles de madres que recibían suplementos alimenticios y nutricionales en los centros médicos cuando estaban embarazadas. Es decir, los gestores de los programas sociales fueron Acción Democrática y posteriormente potenciados por COPEI. Así que no tienen nada que enseñar. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Mientras se produce el relanzamiento de la economía y el milagro económico que proclamamos, vamos a hacer que los programas sociales sean incluyentes. Aquí no puede ser que se utilicen los programas sociales como un mecanismo de control social. Todos, absolutamente todos los venezolanos que necesiten tienen derecho a la atención del Estado venezolano y atención por medio de apoyos sociales que compensen sus deficiencias de hoy. Ahora sí nos toca cerrar. Pero antes de irnos queremos aprovechar que esta campaña, ha dicho Luis Eduardo Martínez, carece un poco de debate de ideas, está más centrada en, como mencionamos, un tema de marketing, de redes sociales, pero en el debate también entonces han comenzado algunos ataques entre candidatos. Nicolás Maduro dice que todos los candidatos son unos patarucos. Él es un pataplucubo. Incluso óyeme, tú eres Nicolás Maduro y pregunta si no lo sabes, un gallo pataplumudo, ¿ok? Y averíguame. Eso es lo que piensa Luis Eduardo, para ver un poco, porque además usando un poco analogía. Y lo digo porque estás huyendo del debate. Vamos a debatir, presidente, vamos a debatir con respeto, vamos a debatir. ¿Quién de los gobiernos, los que yo represento o los que tú representas, han hecho más por los venezolanos? ¿Qué cogemos? Cualquier materia. Mira, en estos días, presidente, yo estuve en una entrevista, que agradezco, en Venezuela de Televisión. Antes de mí, entrevistaron al ministro de Transporte y Comunicaciones, el ministro del Poder Popular de Transporte y Comunicaciones, que se llama la cosa. Y entonces estaba contentísimo porque el día anterior había puesto en marcha 8 vagones del metro rehabilitados. Y yo pensaba, caramba, entonces ¿cómo estarían de felices? Bueno, deben estar felices en el cielo. Luis Herrera, Caldera y Carlos Andrés Pérez, que pusieron en marcha la línea 1, la línea 2, cada una de las líneas del metro, todas esas estaciones, entre 8 vagoncitos. Y el metro, bueno, el metro de antes, porque el de ahora en estos días me metí y caramba, la vergüenza. Esta mañana me entrevistaron de una emisora de Guayana y yo le dije, bueno, ve acá, también medio camarada de ustedes, le dije a la muchacha que me entrevistó, asómate a la ventana y dime quién hizo esa represa del Gure, qué gobierno la construyó. Ahora, mientras ustedes carecen de electricidad y agua, en Guayana los gobiernos de ADE y COPEI garantizaron la mayor cantidad de obras de carácter hidroeléctrico en Venezuela. Entonces vamos a discutir, pataplumú. Otros candidatos, ¿cómo ve Luis Eduardo Martínez? Porque lo que le decía del hipismo se evalúan quienes están en la carrera. Y uno pero tiene que estar corriendo primero. Bueno, vamos a hablar de los que están corriendo. ¿Qué opina Edmundo González? Todos los candidatos para mí son respetables, todos son honorables. Estoy absolutamente convencido que todos obran de buena fe y creo que todos debemos aprovechar estas semanas que restan para motivar al voto, que es lo más importante, porque eso le va a dar legitimidad al próximo proceso electoral, a las elecciones, y además para presentar sus propuestas. Yo presento las mías. Ahora, si Nicolás pierde por forfait porque no me acepta el debate, yo los invito. Vamos a debatir. Vamos a decir qué van a hacer con sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones ustedes, que yo sí sé lo que voy a hacer. Vamos a discutir qué vamos a hacer y que la gente vea con los migrantes qué vamos a hacer con los servicios públicos. Vamos a demostrar qué experiencia tenemos.
porque yo puedo poner las mías sobre la mesa, qué formación tenemos, qué hemos hecho por el país. En estos días me decían, caramba, pero tú ¿cómo que eres el único de los candidatos que ha puesto bloques en Venezuela? ¿Por qué? Porque la semana que viene voy a Maturín y voy a hacer un meeting en el barrio Nazareno. Ese barrio eran 3.000 ranchos insalubres cuando yo me metí ahí. Construí 3.000 viviendas, le hice acueductos, cloacas, aceras, brocales, cunetas, asfaltados, dispensarios, escuelas. Entonces, tengo una obra que exhibir. Entonces, en el sector público, en el sector privado, creo que es hora de que nos mostremos frente al país y además, no me olvida, que cada quien diga de qué vive. Candidato, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación aquí a Debates Polianalítica, este espacio que, como mencionamos, estamos haciendo de conversación de ideas, analizando un poco el entorno también de lo que ha sido esta campaña electoral. Todo esto está disponible, recuerden, en el canal de YouTube de Polianalítica y en las redes sociales @Polianalítica y @CarlosPenaliza.